El Estado mexicano y los proyectos educativos. 1857-1920. Leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un conjunto de normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla con el fin de separar la Iglesia del Estado. En esta se proclamó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de Santa Anna. Juan Álvarez, Melchor Ocampo, Benito Juárez e Ignacio Comonfort tuvieron la oportunidad de la participación en la política, esto referente a que fueron presidentes de la República Mexicana. Comonfort hizo algunas reformas al plan original y 10 días después proclamó el Plan de Ayutla en Acapulco. Benito Juárez, después de eso, asumió la presidencia a falta de presidente, pero los conservadores no acataron el mandato constitucional y por su cuenta nombraron presidente a Zuloaga y se apoderaron de la capital, lo que provocó en ese entonces que hubiera dos presidentes en México, uno por parte de los liberadores y otro por parte de los conservadores. Esto provocó que estallara la Guerra de los 3 Años o Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Juárez estableció su gobierno en Guadalajara y después en Guanajuato. De ahí fue a Veracruz y promulgó las leyes de reforma. Su propósito era, como ya lo mencioné, separar la iglesia y el Estado. Entre las leyes de reforma se originaron las leyes de Lerdo, Juárez e Iglesias. Las leyes de Lerdo obligaban a las corporaciones civiles a vender casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban. Las leyes de Juárez trataban de suprimir los bienes militares en los negocios civiles y las leyes de Iglesias prohibió el cobro de derechos, obtenciones parroquiales y el diezmo. Intervención francesa. El Congreso de la República decretó la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que originó la reacción inmediata de Inglaterra, España y Francia. Estos tres llegaron el 31 de octubre a las costas mexicanas con el objetivo de captar los recursos de las aduanas y cobrar la deuda de los tres países. El 8 de diciembre, una escuadra española llegó a la costa de Veracruz, los ingleses el 6 de enero de 1862 y los franceses al día siguiente. Y el 19 de febrero en Veracruz se firmó un tratado preliminar en el que se concluyó que las potencias aliadas se abstendrían de interferir en cualquier disputa interna de los mexicanos. La educación reformista, intento de 1833 y Ley de Instrucción Pública de 1861. En 1833 se determinó el control del Estado sobre la educación, para lo cual se ordenó la creación de la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. Se estatuyó que la enseñanza sería libre, pero se debían de respetar las disposiciones y reglamentos que al efecto diera a conocer el gobierno nacional. Se sustrajo la enseñanza de las manos del clero como recurso para encontrar una sólida información ciudadana. Se fomentó la instrucción elemental para hombres y mujeres y para niños y adultos. Ley de Instrucción Pública, 1861. El Congreso declara presidente constitucional a Benito Juárez. El Ayuntamiento de México ordena enviar a los niños a la escuela. El gobierno intenta controlar la educación a través de la ley del 15 de abril de 1861. Esta ley en su primer artículo dice: la instrucción primaria queda bajo inspección del gobierno federal. Abrirá escuelas para niños de ambos sexos. La ley plantea también el establecimiento de una escuela modelo complementaria a la instrucción con otros conocimientos a fin de que los egresados sirvieran de profesores en las escuelas primarias. También esta ley representa la creación de la secundaria pública para niñas. Esta incluía el estudio y práctica de la jardinería, ejercicios gimnásticos y 3 idiomas extranjeros: inglés, francés e italiano. La educación durante el Segundo Imperio.
Esta se dio en 1861 cuando Maximiliano le ofreció. Wait. Esto se dio cuando Napoleón le ofreció el trono a Maximiliano de Habsburgo. La disputa por el control político de la nación entre liberales y conservadores alcanzó su punto más crítico al finalizar la década de los años 50 del siglo XIX. Napoleón le exigió a Maximiliano tomar el poder para establecer el Segundo Imperio. El 15 de abril, después de la primera victoria sobre los conservadores, Benito Juárez promulgó una ley sobre educación. La educación y las actividades culturales fueron duramente mermadas por la inestabilidad política y por la decadencia económica que reinaba en el país. Ley Imperial de Instrucción Pública de 1865. Ley de Educación expedida en diciembre por Maximiliano de Austria, siendo emperador de México. La República restaurada, gobierno y muerte de Juárez. Durante el periodo de la República restaurada, Benito Juárez fue electo presidente de la República en 2 ocasiones. En 1871, una vez muerto Juárez, el general Díaz se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país. El general Díaz tomó el poder político del país mediante el triunfo de la sublevación militar que surgió en contra de la reelección de Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz, del Plan de la Noria, 1871, al Plan de Tuxtepec, 1876. El Plan de la Noria proponía la destitución de Benito Juárez, con el argumento de que su reelección violaba el espíritu y la letra de la Constitución de 1857. Una vez en el poder, Díaz actuó hábilmente para crear una red política que le permitiera establecer un cierto orden y los mecanismos para permanecer en el cargo del poder ejecutivo por más de 8 periodos. El Plan de Tuxtepec fue proclamado el 10 de enero de 1876 en la villa de Ojitlán con el propósito de derrocar al presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz no aceptaba a Lerdo de Tejada como presidente. Este plan desconocía a Lerdo como presidente, aunque se reconocía la Constitución y las leyes de reforma y se proclamaba jefe de movimiento a Porfirio Díaz. El plan fue secundado en Ixtlán, Oaxaca, por el general Fidencio Hernández, quien con 2,000 indígenas serranos se apoderó de la ciudad de Oaxaca. El proyecto educativo: escolarización básica, niños y adultos. En el plan de Manuel Baranda de 1843, él intentaba solventar 3 cuestiones que habían preocupado por 2 décadas al Estado mexicano. La primera era la creación de un fondo para financiar la instrucción pública. La segunda, la selección de un órgano rector que se hiciera cargo de todos los asuntos a los establecimientos. Y por último, la unificación de los planes de estudio. Emprendía los estudios preparatorios. Al finalizar los estudios preparatorios se presentaba un examen real de todas las materias. Si el estudiante aprobaba el examen, podría seguir con los estudios mayores, que era la universidad. La dictadura de Porfirio Díaz. Durante este periodo la economía fue atendida de manera especial por el régimen mediante políticas públicas que consistieron en la reforma de las instituciones y métodos de las finanzas públicas con el objetivo de fomentar la construcción de infraestructura básica. Se unificó el mercado interno, se activó el crédito